dar inicio a la primera campaña por el matrimonio para reafirmar sus principios y valores que están establecidos en la Constitución Política del Estado, el Código de Familia, tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Biblia, con la finalidad de concientizar a la población sobre la importancia de la preservación de la familia en su estado natural, con una serie de mensajes educativos, material informativo con base científica, legal y principios bíblicos, difundidos todos ellos en redes sociales, así como también en medios masivos de comunicación y digitales. Esta noche cerramos la primera etapa de este simposio que tiene por objetivo presentar ponencias a cargo de expertos en temas tales como familia, matrimonio, iglesia y agenda globalista, para concluir con un manifiesto que valida el matrimonio entre el hombre y la mujer. Nos es grato en tal sentido iniciar este simposio presentando al invitado especial de esta noche, Dr. César Vidal, quien tendrá a su cargo la conferencia magistral con el tema intitulado El matrimonio y la agenda globalista. El Dr. Vidal es americano de origen español, abogado, historiador y escritor. Tiene un doctorado en historia por la UNED. Su tesis recibió un premio extraordinario de fin de carrera el año 91. Asimismo, cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Alfonso X el Sabio y en Teología y Filosofía por la Universidad Logos. También es miembro del Consejo de Directorio del Instituto Interamericano por la Democracia. Además, es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Es director de La Voz, programa de radio transmitido desde los Estados Unidos. Tiene una audiencia diaria internacional de más de 500,000 de personas. Bienvenido, doctor César Vidal. Su micrófono, doctor, tiene que habilitarlo. Sí. Encantado de estar aquí, es un placer, es un privilegio y creo que podemos empezar ya con esa ponencia. En primer lugar, tengo que darles las gracias por el privilegio y el honor que me conceden ustedes al pedirme que tenga una de las ponencias en este encuentro de hoy. Es una ponencia, además, que a mi juicio gira en torno a un tema absolutamente fundamental, como es la agenda globalista y la incidencia que esa agenda globalista tiene en la familia. Para aquellos que todavía sigan pensando que la agenda globalista es fruto de la mente calenturienta de algunos conspiranoicos, tengo que decir dos cosas. Primero, que no hay que confundir agenda globalista con globalización. La globalización es algo maravilloso que hace que en estos momentos ustedes y yo nos podamos comunicar sin ningún tipo de problemas, como si estuviéramos en la misma habitación. La globalización es algo que significa que si dentro de un rato yo voy al supermercado aquí en el sur de Estados Unidos, me voy a encontrar con los productos de sus países, y la globalización es algo maravilloso que hace que, por ejemplo, mis libros los puedan ustedes también adquirir en la nación donde se encuentran ahora. La globalización es un fenómeno en términos generales positivo. Una cuestión distinta es la agenda globalista. Y la agenda globalista además ha sido definida por algunos de los grandes protagonistas de esa agenda globalista. Merece la pena ir, por ejemplo, a las memorias de David Rockefeller y precisamente a ese capítulo donde él habla de cómo él ha colaborado enormemente en la creación de instancias globalistas como el Club Bilderberg, como la Trilateral, como el Consejo de Relaciones Exteriores, para encontrarnos con un párrafo que es enormemente revelador. Es acusado tanto a su familia como a él de pertenecer a una cábala secreta, el término es así, cábala secreta, una cábala secreta que actúa en contra de los mejores intereses de Estados Unidos y que pretende crear una nueva estructura social, política y económica global, estructura que se podría llamar un nuevo mundo. Él dice un mundo si ustedes quieren, o un solo mundo si ustedes quieren, y a continuación David Rockefeller dice, bueno, si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello.
Eso es, en última instancia, la agenda globalista, la creencia en que todo el planeta se puede ver sometido en un momento determinado a la gestión de un pequeño grupo de personas, eso que Rockefeller llamaba una cábala secreta, aunque muchos de los miembros no son tan secretos como era su caso, que efectivamente puede conducir al mundo de cara a una serie de metas y en el cual precisamente las naciones dejarían de ser naciones libres, independientes y soberanas para convertirse en meros protectorados. ¿Por qué la familia tiene tanta importancia para la agenda globalista? En primer lugar, tiene una enorme importancia por una sencilla razón, y es que la familia es uno de los obstáculos para el triunfo de la agenda globalista. La agenda globalista choca fundamentalmente, primero, con la idea de una cultura y de una existencia nacional, una nación que efectivamente está orgullosa de sí misma, que conoce su cultura, que tiene una visión de carácter patriótico, siempre va a chocar con esa agenda globalista. El segundo enemigo es la familia, vamos a ver a continuación por qué es así, y en tercer lugar una cosmovisión que arranque de la Biblia, no una cosmovisión religiosa, no una cosmovisión de carácter eclesial, ni siquiera una cosmovisión judeocristiana, ese es un término demasiado gaseoso como para poder aplicarlo en este caso, sino una cosmovisión que se centre en valores única y exclusivamente bíblicos. Esos son los tres grandes obstáculos del avance de la agenda globalista y, por supuesto, tampoco han ocultado que efectivamente ese es el caso. ¿Por qué la familia es uno de esos obstáculos? Uno puede entender que sea un obstáculo, por ejemplo, la nación, en la medida en la que una nación libre, independiente y soberana no está dispuesta a someterse a los designios de lo que pueda decidir en un momento determinado gente que toma decisiones pues a muchos kilómetros o decenas de miles de kilómetros de un país concreto. Puede uno entender que una determinada cosmovisión choque con esa visión de la agenda globalista. Pero, ¿por qué la familia? Fundamentalmente por dos razones. La primera es que la familia es de manera natural el seno en el cual se produce la continuación, y no solo la continuación, sino la multiplicación de nuestra especie. En la medida en que consigamos atacar a la familia, en que consigamos reducir el papel de la familia, en que podamos de alguna manera disminuir ese papel, vamos a tener resultados positivos dentro de lo que sería el terreno del control de la población. Y aquí realmente la agenda globalista cada vez se oculta menos en el sentido de afirmar que la reducción de la población actual del planeta en varios miles de millones de personas, se dice pronto varios miles de millones de personas, pues ciertamente es una meta no solo deseada, sino además más que deseable hacia la que tenemos que ir. En ese sentido, la desarticulación de la familia, el debilitamiento de la familia, el orillamiento de la familia es absolutamente esencial. Pero hay otro factor no menos importante que ese, que es el factor de protección que deriva de la familia. La familia es una institución de carácter natural anterior a la aparición de los reinos y de los estados, y en ese sentido es una institución natural que protege al individuo en aquellas situaciones en que el resto de instancias humanas se colapsan o son ineficaces o incluso son enemigas. Puede producirse una revolución en un país, puede producirse una invasión extranjera, puede producirse una guerra civil, puede producirse el colapso de la economía. En todas y cada una de esas circunstancias hay instituciones que se colapsan también al mismo tiempo o que quedan paralizadas o que se revelan ineficaces. La familia es la única institución que en medio de esas situaciones sigue funcionando y además incluso yo podría decir que se moviliza, por utilizar un lenguaje militar, para dar protección a sus miembros. Por supuesto, no se me oculta que hay familias disfuncionales. Por supuesto,
yo no tengo una visión irreal e idílica de la familia en la que no contemplo el grado de sufrimiento que se puede producir en determinadas unidades familiares. Pero en términos generales, la familia es una institución de protección y de cobertura del individuo, de la misma manera que un automóvil es un magnífico medio de transporte, aunque lamentablemente haya gente que pierde la vida o la integridad física en un accidente de automóvil. Pero esos accidentes de automóviles no hacen que la gente deje de subirse a un automóvil para llegar de manera rápida y segura a su destino. Lo mismo sucede con la familia. Dentro de un plan globalista en el cual se pretende acabar con la familia y además con la familia como protección del individuo para lograr la absoluta sumisión del individuo, la familia es un obstáculo y por lo tanto tenemos que atacarla, tenemos que debilitarla y en la medida de lo posible destruirla e incluso sustituirla. Estas son dos razones de peso. Quisiera aclarar, antes de entrar en los mecanismos que se utilizan para alcanzar esta meta, porque hay gente que todavía se cree que el mundo se divide en izquierdas y derechas, lo cual yo lo comprendo. La holgazanería intelectual hace que pensemos que el mundo no cambia, aunque ya hayamos superado holgadamente el medio siglo de existencia, pero el mundo cambia, nos guste o no nos guste, el mundo cambia. Lo cierto es que además esa agenda globalista que tiene como uno de los objetivos de los enemigos abatir a la familia es una agenda globalista que camina sobre la izquierda y sobre la derecha. Es decir, si alguien tiene la idea de que esa dicotomía de izquierda y derecha funciona en el caso de la agenda globalista, es que ignora lamentablemente lo que es la agenda globalista. Permítanme que les dé un ejemplo y continúo con la exposición. Hace aproximadamente 4 o 5 años, en mi programa diario de radio, en La Voz, yo revelé un listado de una de las organizaciones de George Soros, uno de los grandes iconos de la agenda globalista, un listado de los miembros del Parlamento Europeo que consideraba reliable, es decir, confiables, es decir, gente que va a defender las tesis globalistas de Soros en el Parlamento Europeo. Esa lista se aplicaba nada más y nada menos que a la tercera parte de los miembros del Parlamento Europeo. Soros tenía como eurodiputados fiables a la tercera parte de los eurodiputados. Es algo verdaderamente impresionante. Pero es que esos eurodiputados no estaban localizados en la izquierda, como a mucha gente seguramente le gustaría pensar y le consolaría pensar. Iban desde la extrema izquierda hasta la derecha, incluyendo los demócratas cristianos. De manera que Soros efectivamente podía controlar el avance de la agenda globalista en el seno de la Unión Europea gracias a que no se apoyaba en una rueda, que era la rueda izquierda, sino que se apoyaba en todas las ruedas que pudiera tener el automóvil. Y esto es algo muy importante. En el caso de España, yo di todos los nombres, pero hubiera podido dar el nombre de los ingleses, de los franceses, de los italianos, de los holandeses, de los alemanes. Eso iba desde el Partido Popular en la derecha hasta Podemos en la extrema izquierda y entre medias todos los partidos de izquierdas, de derechas, de centro, incluso nacionalistas vascos y catalanes de izquierdas y de derechas. Aspecto que hay que tener en cuenta porque la agenda globalista tiene como adversarios no a la derecha, sino a los patriotas. No a los partidos confesionales, sino a aquellos que defienden a su patria. Y este es un aspecto que más vale que dejemos claro desde el principio si no queremos caer en confusiones y luego quedarnos sorprendidos por cómo medidas típicas de la agenda globalista las acaban adaptando gobiernos que se supone que son demócrata cristianos, que se supone que son de derechas, etcétera, etcétera. Una vez que queda bastante claro el objetivo que plantea la agenda globalista con la familia, la siguiente cuestión es cómo se produce ese ataque sobre la familia. Y efectivamente el ataque es un ataque que va en varias direcciones y que son muy importantes. En primer lugar, las leyes de género. Leyes de género que
tienen que ver con el aborto, aunque la cuestión del aborto ha sido siempre una cuestión aparte. En el caso de Hispanoamérica va muy vinculado a las leyes de género, pero en otros países ha transcurrido con anterioridad y fuera de esas leyes de género. En Hispanoamérica, insisto, va unido, pero no ha sido así en muchos otros países. Pero en primer lugar están las leyes de género. Las leyes de género acaban liquidando la visión de la familia natural de un hombre y una mujer que en un momento determinado hasta puede que no tenga hijos, pero que, por ejemplo, procede a adoptar esos niños que en ese momento carecen de padres o han sido abandonados por sus padres, etc. La agenda globalista pretende sustituir esto por una batería de leyes de género. Leyes de género que, por ejemplo, van en la dirección de permitir el matrimonio entre dos homosexuales, de permitir la adopción de niños por parejas homosexuales o incluso de crear la idea de que existen multitud de tipos de familia. Y suele ser bastante habitual que dentro del discurso de ideología de género se insista en que aceptamos las familias de todo tipo. No, mire, familias solamente hay una. Es verdad que a veces en esa familia se puede producir un caso de viudedad, pero la familia como tal solamente tiene un modelo natural que ha durado milenios, no siglos ni décadas, sino milenios. Y el resto no son familias. Podrán ser la unión de dos hombres que conviven incluso sexualmente o de dos mujeres en la misma condición. Podrá ser un niño que ha sido adoptado gracias a las leyes del país por una pareja de lesbianas, por ejemplo, pero eso no es una familia. Y el concepto de familia queda desvirtuado, queda tergiversado, queda atacado. Las leyes de género van en esa dirección. Y por supuesto van también en esa dirección cuando en un momento determinado deciden que no existe una violencia familiar o una violencia doméstica, sino solo una violencia machista. Cuando en un momento determinado deja de existir el homicidio, cuyas víctimas son hombres y mujeres por igual, y se habla de feminicidio, como si efectivamente a una persona la mataran por el hecho de ser mujer. Bueno, eso es tan absurdo como pensar que a alguien lo matan por el hecho de ser hombre. Hay otro tipo de razones para perpetrar un homicidio o un asesinato y no tienen que ver con el sexo de la persona que sufre esa agresión. Pero en primer lugar, las leyes de género están atacando la familia de una manera muy clara. La familia no es el modelo, no es la meta, no es la institución. Hay otras que valen exactamente igual. En segundo lugar, el ataque a la familia se produce desde la búsqueda del final de la autoridad paterna. Y en este sentido es muy importante acabar con la idea de que existe una autoridad dentro de la familia. Esto puede estar conectado en algún caso con ese deseo de otorgar el voto a los mayores de 16 años, que supongo que permite todavía tener un porcentaje de la población más manipulable de lo que es habitualmente, pero en cualquiera de los casos lo que es cierto es que en última instancia se intenta debilitar el esquema de la familia. Por citarles un ejemplo sin duda anecdótico, pero que es bastante significativo. Desde hace, yo diría que por lo menos 30 años, seguramente más, en España las series de televisión de consumo habitual no presentan jamás una familia normal. La idea de una familia normal es absolutamente inaceptable. Y generalmente el cuadro que se presenta, cuando estamos hablando de una familia en la que hay un padre, una madre y unos hijos, es un padre que puede ser bueno, pero que es un perfecto imbécil, es idiota, se deja llevar por los nervios, es inmaduro, se equivoca, no acierta nunca, etc. Una madre que suele ser mejor que el padre, más comprensiva, más dulce, más tierna con los hijos, pero que muchas veces es una total histérica. Y finalmente unos hijos que no tienen nada que aprender de los padres porque en la infancia o en la adolescencia ya son mucho más agudos, más sagaces y más inteligentes que sus progenitores. Y en este sentido, la idea de que la familia es una institución odiosa de la que hay que huir cuanto antes y que, en fin, sería conveniente no
crear nunca, no formar nunca, es algo que desde hace décadas se utiliza en los medios de comunicación para socavar esa visión de la familia. La familia no es un lugar ideal, es un lugar del que huir y con un poco de suerte al que no volver jamás. Y junto con esa idea de la familia que aparece de esa manera y junto con esa idea de cómo creamos familias supuestamente alternativas, al mismo tiempo entramos en el terreno de la guerra de sexos. El terreno de la guerra de sexos además acaba traduciéndose en la legislación. Por ejemplo, ha conseguido en algunos países como España acabar con principios jurídicos tan absolutamente importantes como son la presunción de inocencia o la igualdad ante la ley. Hasta ahora se suponía que una persona era inocente mientras no se demostrara lo contrario. Ahora en España, si una persona es varón y se supone que ha maltratado a una mujer, es culpable salvo que demuestre lo contrario. Principio de presunción de inocencia, gran conquista jurídica y social arrojada por la borda. También lo es la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es algo que se consigue sobre todo a partir de las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII e inicios del XIX, tanto la Revolución Americana como la Revolución Francesa, previamente las revoluciones puritanas inglesas, habían conseguido implantar ese principio de igualdad ante la ley. Bueno, pues ese principio de igualdad ante la ley desaparece en un momento dado y ya sabemos, por ejemplo, que el mismo acto de violencia debe castigarse el doble en un varón que en una mujer. Con lo cual, de nuevo, desaparece ese principio y ya se pueden ustedes imaginar lo que puede ser la vida doméstica si aparece o se cruza cualquiera de estos nuevos elementos. Finalmente, y es el último elemento con el que cerramos los cambios jurídicos que se producen en relación con la ideología de género, vamos a ver cómo se aprueban leyes, en algunos países ya se han aprobado, contra lo que se denomina discriminación por razón de género. Leyes que, por ejemplo, en un momento determinado sitúan fuera de la ley a aquel psiquiatra, a aquel psicólogo, a aquel médico que atiende a un homosexual que quiere dejar de ser homosexual. Porque no le gusta, porque choca con sus convicciones religiosas, porque no quiere apenar a sus padres, por lo que sea. Bueno, esa persona puede ser multada e incluso encarcelada en algunos países. Ese tipo de tratamiento se está declarando ilegal en algunos países y, por supuesto, junto con eso, cualquier tipo de medida que se enfrente de alguna forma con la ideología de género como tal. Como ven, la ofensiva, aunque yo la haya expuesto aquí con ligeras y tenues pinceladas, la ofensiva sobre la familia es una ofensiva fenomenal que no tiene precedentes en ningún momento de la historia. Esa es la realidad. Siguiente cuestión que me parece importante tratar antes de detenernos en los últimos minutos en qué podemos hacer frente a esa ofensiva de la ideología de género y de la agenda globalista, pero más concretamente el ataque contra la familia en Hispanoamérica. ¿Por qué Hispanoamérica es en estos momentos uno de los frentes más importantes en el enfrentamiento, en el deseo de imponer la ideología de género en todo el globo? Bueno, una lectura autocomplaciente, y tengo que decir que además rotundamente falsa, diría que Hispanoamérica pues es la parte del mundo más moral y por lo tanto envidiosos de la elevadísima moralidad de los hispanoamericanos, los ideólogos y estrategas de la ideología de género, de la agenda globalista, han decidido atacar lo más noble, limpio y puro de este pequeño planeta azul en el que hemos vivido. Esta visión seguramente es muy satisfactoria, es decir, alimenta el ego, hace que nos sintamos superiores, nos permite mirar por encima del hombro a los demás, pero es absolutamente falsa. La razón por la que Hispanoamérica es un objetivo de la agenda globalista es porque es la región más inmoral del mundo en términos de ética sexual.
con una enorme diferencia. Tengo que decirles que al respecto las cifras son verdaderamente espectaculares. Permítanme que les dé algunas cifras para que pisemos terreno y comprendamos por qué la ofensiva es tan fuerte y por qué están convencidos de que van a triunfar en esa ofensiva. En estos momentos, en Hispanoamérica, y entiendan por Hispanoamérica los territorios situados al sur del Río Grande, se da la tasa de niños ilegítimos o nacidos fuera del matrimonio o naturales mayor de todo el planeta. Según el país de Hispanoamérica, estaríamos hablando de una tasa de niños nacidos de padres que no están casados entre el 55 y el 74%. En algunos casos la cifra se dispara. Por ejemplo, en Colombia es el 84% según cifras oficiales colombianas. Bueno, esto no da en absoluto la sensación de que sea una región del mundo de acrisolada moral sexual. Más bien da la sensación de que, bueno, pues de alguna manera oficialmente se querrán creer ciertas cosas, pero la realidad social va por donde va. En el año 2000, en Argentina, ya el 58% de los nacimientos eran de mujeres que no estaban casadas. 58% y hace 20 años. Y a lo mejor esto explicaría por qué en Argentina avanzaron antes determinadas leyes de género. En cuanto a otras cifras, en otros países, no vayan ustedes a creer que son mejores, son peores. Mencionaba antes ese 84% en Colombia, que era un 74% hace 20 años. Colombia se ha ganado un porcentaje de un 10% de hijos nacidos fuera del matrimonio en una década. Es el 69% en Perú, 69%. Es el 68% en Chile. Es el 66% en Brasil y es el 55% en México. Es decir, es algo verdaderamente notable. Los niños nacen fuera de la familia. Puede ser una pareja que incluso hasta conviva con cierta regularidad, pero estamos hablando de que nacen fuera de la familia, con lo cual la familia es bastante menos sólida de lo que algunos querrían creerse. Es más, lleva décadas de deterioro creciente que ha llegado a ser absolutamente galopante. Y esto es algo verdaderamente para pensárselo. Tengan ustedes en cuenta, por si alguien se está preguntando angustiado de dónde viene esto, que existe un instituto, el Child Trends and Social Trends Institute, que por cierto en los últimos años no está en sus mejores momentos, pero que realiza este tipo de análisis sobre la base de 49 países, entre ellos Hispanoamérica. Y las cifras son verdaderamente inquietantes. Por lo tanto, no es que haya un ataque de la agenda globalista porque es lo más moral y lo más bueno del mundo, es que hay un ataque de la agenda globalista porque se entiende que es lo más fácil de someter. De hecho, quisiera decir que los datos de parejas que viven juntas sin casarse, los datos de hijos nacidos fuera del matrimonio, etcétera, colocan a Hispanoamérica como una región considerablemente, pero mucho más inmoral que el norte de Europa o el norte de los Estados Unidos. Y en este sentido, el norte de América y los Estados Unidos. Lo cual, en fin, a alguno a lo mejor le puede herir en su orgullo hispanoamericano, pero si no abordamos la enfermedad en sus justos términos, pues evidentemente no hay nada que hacer. Ustedes comprenderán que con esas cifras que ya descalifican el matrimonio como el lugar ideal para que nazca un hijo, evidentemente atacar a la familia, atacar al matrimonio resulta fácil. Como decía Hitler cuando invadió la Unión Soviética en julio del 41, esto va a ser darle una patada a una casamata y que se caiga la casamata. La casamata no se cayó en el caso de Rusia, pero en el caso de Hispanoamérica existen datos dolorosos y objetivos que obligan a pensar que efectivamente la casamata se puede caer.
y la casamata se puede caer porque ya la vida familiar, no voy a entrar en cuestiones como el maltrato, etcétera, etcétera, que nos llevarían muy lejos, pero ya simplemente el hecho de la familia como el trasfondo para tener un hijo y que crezca el hijo, más de la mitad de la población de Hispanoamérica, en algunos casos muchísimo más de las 3/4 partes del país, consideran que no es necesario o se han amoldado a ello. Alguno me dirá, bueno, pero es que eso tiene que ver con las razones económicas. Es decir, finalmente la gente se encuentra con un futuro inquietante, con una tasa de desempleo elevada, con unas perspectivas de porvenir difíciles, y entonces se van a vivir juntos y no se casan, claro, accidentalmente tienen niños, como son pro vida tienen niños y no los abortan, en fin, uno puede intentar negar la realidad y atribuir esto sobre todo a las cuestiones económicas. Bueno, quisiera decirles que eso no es verdad. Nuestros abuelos tenían los niños dentro del matrimonio en su mayoría en condiciones económicas muchísimo más precarias y más difíciles que aquellas que puedan enfrentar las generaciones presentes en Hispanoamérica, pero es que además quiero decirles a ustedes que la tasa mayor de matrimonios que existe en el mundo se da en Gaza y Cisjordania, entre los palestinos. De manera que si realmente es el hecho de no saber lo que puede suceder el día de mañana, la inquietud por el futuro, la inestabilidad, un motivo para que no se contraiga matrimonio y no se tenga hijos dentro del matrimonio, que se lo digan a los palestinos, a los que bombardean cada lunes y cada martes, porque han decidido no darse cuenta de ello y se casan y siguen teniendo una tasa de natalidad elevada, por supuesto, siempre de hijos dentro del matrimonio. Tiene el porcentaje de matrimonios y de natalidad dentro del matrimonio mayor de todo el planeta. De manera que ese argumento no es tan fuerte como podría parecer. Bueno, ¿y qué hacemos frente a esta situación? Y me deben de quedar unos 3 minutos para explicarlo. ¿Cómo nos enfrentamos frente a ese ataque? Yo diría que desde luego muy violento, pero además que ha ido obteniendo algunos éxitos parciales en algunos países, ese ataque de la agenda globalista contra la familia. La solución fácil es la de pensar que todo es cuestión de legislación. Es decir, si conseguimos que determinadas leyes no se aprueben, evidentemente hemos salvado la situación. Esta visión, que es una visión aparentemente sólida y que hay gente respetable que la sostiene, es una visión que arranca pues, de una percepción del mundo totalmente constantiniana, es decir, si controlamos la legislación, pues efectivamente la sociedad es como queremos. Eso no es cierto, eso no es cierto. Eso puede ser cierto en medio de modelos de desarrollo social como el de la Edad Media, que era una sociedad totalmente cerrada. Y en ese sentido, bueno, pues más o menos podías imponer lo que deseabas desde arriba, pero la Edad Media se acabó hace mucho. Y aunque algunos la consideren, por cierto, muy equivocadamente como un periodo luminoso y maravilloso, fue un periodo horripilante de la historia humana, pero aunque algunos lo consideren maravilloso, lo cierto es que es implanteable. No vamos a regresar a la Edad Media, por lo menos en esa dirección. Y aunque es importante que determinadas leyes de ideología de género no salgan adelante, y estoy pensando en el aborto, en el matrimonio homosexual, en la adopción de niños por parejas homosexuales, etcétera, eso no significa el final. Lo que rechaza esta legislatura la aprueba la siguiente, como ha pasado con el aborto en Argentina o como con leyes de matrimonio homosexual en otros puntos de Hispanoamérica. Y sobre todo no hay una seguridad porque finalmente la sociedad moralmente no vive ahí. Y por lo tanto la sociedad finalmente va a ir aceptando con relativa facilidad, salvo ciertos sectores, el avance de la ideología de género y el ataque contra la familia. Y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Antonio Gramsci, que es uno de los grandes teóricos comunistas del siglo XX, al que la gente suele citar muy a menudo,
sin haberlo leído, que es bastante común, ¿no? También la gente suele a veces referirse a Jesús y no se ha leído los Evangelios, o a Marx y no ha leído jamás a Marx, de modo que Gramsci no iba a ser una excepción. Gramsci, ya en los años 20, en un viaje a la Unión Soviética, se percató de que el comunismo acabaría cayéndose porque aunque se impusiera, y con enorme violencia desde arriba, lo cierto es que la población vivía de acuerdo con otros valores. Y por lo tanto llegó a la conclusión de que o se cambiaba a esa población o realmente aquello más tarde o más temprano se iba a caer. En este sentido, al menos, Gramsci tenía mucha razón. Si la ideología de género avanza enormemente en Hispanoamérica, no es solo por el hecho de que controle buena parte de los medios, que los controla. No solo es porque se apoya en la izquierda y la derecha a la vez, que es verdad. No solo es porque tiene la connivencia de determinados eclesiásticos muy poderosos, que es innegable. Es también por el hecho de que se trata de una sociedad que desde hace muchísimo tiempo, en términos de moral sexual, se ha ido corrompiendo. Y llamemos a las cosas por su nombre. Cuando una sociedad admite que la inmensa mayoría de los niños nazcan fuera del matrimonio, es que esa sociedad ya está muy enferma moralmente. No la van a enfermar los lobbies gays, ya está muy enferma. Si acaso le añadirán algún grado más a la fiebre. Y en ese sentido, enfrentarse con la ofensiva de la ideología de género y de la agenda globalista no pasa solo por el terreno legal. Es más, no pasa fundamentalmente por el terreno legal. Pasa por una labor de educación. Y una labor de educación que tiene que discurrir dentro de la familia, que tiene que discurrir dentro de las instituciones, que tiene que discurrir dentro de los medios. Si efectivamente esa labor informativa y educativa avanza, hay posibilidades de que la sociedad tenga una serie de anticuerpos que le permitan defender a la familia, enfrentarse con la ideología de género e enfrentarse con la agenda globalista. Si ese proceso de educación e información no se da, si alguien sigue pensando que, bueno, somos la parte más moral del mundo y por eso nos atacan, porque somos los mejores, y si además se da la circunstancia de que cree que todo se decide al final en un congreso, desde luego a mayor o menor plazo la agenda globalista y la ideología de género van a seguir avanzando de manera irreversible sobre la base de ese desplome moral de la sociedad que existe desde hace muchísimo tiempo y que de pronto algunos parece que están descubriendo o que incluso se niegan a ver. De manera que este es el gran reto y me parece enormemente importante. Si se quiere contener la gran amenaza, la gran ofensiva de la agenda globalista y de la ideología de género sobre Hispanoamérica, la salida no es el voto a este u otro candidato, aunque eso pueda marcar pasajeramente una diferencia. La salida no es pensar que hay una izquierda siempre mala, malísima, frente a una derecha que es buena y angelical, lo cual, dicho sea de paso, no suele ser cierto. Realmente la salida está en un cambio del tejido social sobre la base de una cosmovisión que no es la cosmovisión que en estos momentos mayoritariamente se da en Hispanoamérica. Y o efectivamente ese cambio se produce y es un cambio en profundidad y es un cambio que llegue al alma de esas naciones, o esta es una batalla a medio o largo plazo, quizá antes perdida. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga.
participación. Es coordinadora de la Alianza Evangélica Latina de Mujeres. Doctora Fátima, adelante. Muy buenas noches. Es una alegría realmente poder estar con este selecto auditorio que nos está siguiendo y muchísimas gracias también por la participación, ¿no? Tan importante que hemos tenido del doctor César Vidal. Y Unidos por la Familia nace justamente por esta situación que está viviendo la sociedad, en el cual vemos que es necesario dar un respaldo a la familia, dar un respaldo al matrimonio, porque el matrimonio que se ha conformado de una manera natural, las parejas, hombre y mujer, que se han casado, que han contraído el matrimonio, realmente podemos ver de que necesita ahora este respaldo, necesita que en esta situación de crisis que viven muchas familias, necesitamos unirnos todos para decir que realmente unidos vamos a avanzar y la familia podrá vencer lo que está enfrentando ahora, crisis económica, crisis social, crisis por la ideología, pero hemos escuchado las estadísticas que nos ha dado el doctor César, ¿no? De la inmoralidad que también se vive en nuestras naciones. Pero personalmente tengo mucha certeza de que la familia es ese bastión que va a sacar adelante a ese hijo, que va a sacar adelante en ese matrimonio, que es la única institución, pero cuando se basa realmente conforme el estado natural. Nosotros podemos ver de que las culturas que hemos tenido en Sudamérica, las culturas indígenas basadas en la unión un hombre y una mujer, la cultura incaica, un manco capa y una mama oblio, las culturas aztecas, nuestras culturas regionales. ¿Qué es lo que vemos? En las culturas regionales hay una paternidad y una maternidad bien marcada, que asume responsabilidades. Si nosotros ahora estamos aquí, frente a ustedes, trabajando de una manera voluntaria, con un sentir de fortalecer la familia, ¿por qué es que estamos aquí? Porque había un padre, una madre, que se han parado por nosotros, que han trabajado en medio de dificultades, y han logrado que realmente inculcarnos valores. Y no ignoramos de que en las diversas etapas de la vida que ya han transcurrido, siempre han habido personas con sus ideologías, no solamente esta ideología de género. Han habido otras ideologías que han tratado de imponer sus deseos, sus caprichos, y estas personas logran colocarse de alguna manera en sitios que van a tomar decisiones y que van a influir en la sociedad. Entonces, las culturas pro vida, pro familia que tenemos en Bolivia, con cuánto ahínco defienden y trabajan duro para sacar adelante una familia. Es verdad que no es una ley la que lo está determinando, es un sentir de adentro, porque esos son los principios sobre los cuales tiene que fortalecerse ahora. Ese es el fundamento que debemos de tener para poder realmente nosotros cumplir lo que Dios ha creado un hombre y ha creado a una mujer.
Y nosotros podemos ver en el Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, Dios ha creado así. Y las leyes, ¿qué hacen? Darle la validez a lo que ya está. Vienen a consolidar esta familia que ha venido de una manera natural. Muchos no son casados, pero están unidos en matrimonio, en el campo, en los campos, y tienen una relación realmente de amor, de respeto, solidarios, ¿no? Pero si Dios creó un hombre y una mujer, y luego vienen con una ideología que quiere el hombre satisfacer sus deseos, ¿y qué hace? Establecen que un hombre puede casarse con varias mujeres y luego lo validan con un matrimonio polígamo. O también vemos los pedófilos disfrazados de ejercer un derecho, ¿y qué hacen? En Sudáfrica, en Asia, en muchas de estas ciudades, matrimonios con niñas, hombres con niños. ¿Quién va a defender a ellos? ¿Quién se va a parar por ellos? Un padre y una madre que tengan el amor por ese hijo. Si ahora hay problema, pues la familia no está perdida, no está desamparada. Esta familia va a salir adelante. Si antes en Bolivia hemos vivido una pobreza tremenda, no había agua, no había luz, mucha escasez para ir al colegio, para estudiar, pero los padres de donde no había han sacado los recursos para formar a sus hijos. Entonces, por eso es que estamos unidos, para animarle, para decirle, vamos adelante, reconstruyamos lo que quizás lo dejamos por comodidad. No vamos a seguir el mal ejemplo, vamos por lo bueno, un hombre y una mujer, para engendrar hijos, tenerlos con amor, no para abortarlos, no para dañarlos, no para dejarlos en la calle. No es solamente Provida, muchas veces nos dicen Provida porque solamente es cuando están en gestación y después se olvidan, no. Las iglesias, la iglesia evangélica, la iglesia católica, cantidad de hogares atendiendo niños huérfanos. Las iglesias hacemos un trabajo social grande. Los movimientos, las plataformas, no recibimos recursos de nadie, solo el favor de Dios y la fuerza que Él nos da. Y vamos resistiendo. Y eso es lo que se necesita, valentía, coraje, amor. Que el hombre realmente entienda que cuando se casa o se está uniendo a una pareja, el matrimonio es importante porque le da la legalidad, le va a generar la seguridad jurídica. Por eso el hombre y la mujer se unen por un vínculo jurídico que le va a dar esa estabilidad. Necesitamos nosotros, unidos por la familia, reforzar esta parte espiritual. Como Dios dijo, que el hombre se una a su mujer y es para toda la vida. Que el hombre respete a su mujer para toda la vida y la mujer también al hombre. Cuando el hombre y la mujer están de acuerdo, es una fuerza. Y cuando tenemos los principios y los valores bíblicos, somos más fuertes. Pero que no hay la situación económica, trabajando juntos, sí se puede. La tierra es fértil. Se puede generar fuentes de trabajo. Podemos hacerlo. Hay una legalidad también que nos está a nosotros apoyando dentro del matrimonio. Y esto es a nivel internacional, es universal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 16.1 dice, los hombres y las mujeres, hombres y mujeres, a partir de la edad nubil, tienen derecho sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia.
el derecho internacional apoya a la familia. Pero ¿por qué es importante este marco legal? Es importante porque es el que marca una línea. Así como Dios ha marcado una línea en el mundo espiritual, aquí en la tierra se marca un marco de cómo, dónde se tiene que mover esta pareja, este matrimonio, hasta dónde llega su derecho del hombre, hasta dónde llega el derecho de la esposa y de los hijos. Son límites. Un hombre y una mujer se unen, tienen los hijos, hay un límite para asistirlo económicamente a los hijos, hay un límite para orientarlos, educarlos, hay un límite. Esa es la importancia de las leyes. Y fíjense usted de que Bolivia resiste leyes que también afectan en la educación. ¿Por qué las resistimos? Aquellos que están en contra de los principios, porque vemos que van a corromper a nuestros niños, porque les van a llevar a ellos a pensar en cosas que no están de acuerdo a su edad, que los van a motivar sexualmente, van a provocar una precoz sexualidad en ellos. ¿Y para qué? Para que otros usufructúen, porque la agenda globalista no solamente es para controlar la natalidad, es para vender sus productos. Ellos lo venden a los estados, tienen los convenios y eso uno lo puede ver porque está al acceso público. Entonces son negocios grandes, están negociando con la familia, pretendiendo. Pero si hasta ahora nos hemos unido y hemos frenado leyes, hemos frenado proyectos y lo seguiremos haciendo, porque esto es una motivación que viene de adentro. Y nuestra Constitución Política del Estado también nos está apoyando. Tenemos la base en el cual se determina claramente que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. En el artículo 62 de la Constitución dice, el Estado reconoce y protege a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Nuestras naciones son ricas, pero hay malas administraciones. Nuestras naciones podíamos estar gozando de recursos, de fuentes de ingreso para los padres de familia, fuentes de ingreso estables, con políticas públicas que realmente ayuden en lo laboral al hombre y a la mujer, para que estos hijos puedan tener una mejor educación y un apoyo de sus padres permanente. En el artículo 63 de la Constitución también establece el matrimonio entre un hombre y una mujer. Se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. Entonces, respaldo constitucional. Y en la mayoría de las constituciones políticas del Estado de Sudamérica y de Norteamérica, realmente están apoyando. Pero ahora estas ideologías que sobornan, compran conciencia y compran medios de comunicación para difundir y hacer creer que lo malo es bueno, ellos están distorsionando y afectando a muchos jóvenes, a muchos niños, a muchas señoritas, corrompiendo sus almas, sus mentes, sus corazones. Y eso es lo que los padres, los colegios, los educadores no podemos permitir y ser copartícipes de lo malo, porque un día lo que sembremos hoy vamos a cosechar. Si no somos nosotros, pues nuestra generación. Entonces hoy queremos sembrar nosotros lo bueno y decirle a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que no hay que tenerle miedo al matrimonio. El matrimonio es bueno. ¿Que va a tener problemas? Sí, que va a tener problemas. Pero entre dos personas se pueden resolver. Y tampoco no es un globo de ensayo para ir a probar cómo me va y si me va mal, luego lo dejo. No. El que persevera alcanza, es un principio bíblico. Perseveremos.
El Código de Familia también está apoyando y que el matrimonio es entre el hombre y la mujer en el artículo 145. Y en el artículo 66 de la Constitución Política del Estado determina que los derechos sexuales y reproductivos es para el hombre y para la mujer. Entonces, el hombre y la mujer se unen para reproducir los hijos y también asumir sus obligaciones y obviamente que también ejercer sus derechos. Entonces, América Latina, vamos con fe, con firmeza, entendiendo que es un desafío, entendiendo que hay un plan que está ya preparado para destruir la familia, pero ya nosotros tenemos un plan. Más de 2000 años nos dejó un legado, un maestro bueno. Ese plan es infalible. Pónganse dos de acuerdo, dice, y verán los resultados. Aquí estamos más que dos. Vamos a ver resultados. Nuestra familia no la entregaremos en manos de depravados. Nuestra familia no estará sometida a leyes que no respeten los derechos naturales. Nosotros como Unidos por la Familia queremos el respeto al derecho natural de tener una familia con principios y valores que sea para bienestar de la sociedad y para bienestar de las mismas personas. Y que nosotros podamos ser un aporte válido para la sociedad. Así que viva la familia, que viva el matrimonio entre el hombre y la mujer y seguimos adelante unidos por la familia. Muchísimas gracias y hasta pronto. Agradecidos con la doctora Fátima por su brillante participación, cabe indicar que reafirmar los principios y valores del matrimonio que están establecidos en la palabra de Dios, en la Constitución Política del Estado y en tratados internacionales es un deber de todo ciudadano que cree firmemente que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. A continuación, invitamos al pastor Munir Chiquié a dar unas palabras referentes a la temática del simposio en su condición de presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia. Sobre el particular, indicar que el pastor Munir es líder evangélico de reconocimiento nacional y latinoamericano. Es pastor, educador, profesor de Biblia, consultor en desarrollo organizacional, proyectos sociales, educación y misión integral. Actual director nacional de Bright Hope en Bolivia y presidente de ANDER. Bienvenido, apreciado pastor. Adelante. Muchas gracias. Un saludo a todos quienes están siguiendo este simposio, que es el cierre de una campaña ya histórica, una campaña que ha unido en una plataforma, en una coalición a muchas organizaciones, no solo evangélicas, sino organizaciones de la sociedad civil, que se han unido preocupados por la temática del matrimonio principalmente, entendiendo el matrimonio como el núcleo de la familia y la familia como el núcleo de la sociedad, de la iglesia, de la nación. Qué importante es no perder de vista cuáles son los elementos esenciales de nuestra vida. La pandemia y las crisis que vivimos nos han enseñado a ser cada vez más esenciales y a podar aquellos aspectos, aquel ropaje que no trae vida, que no trae un verdadero desarrollo de nuestra sociedad. Y al ser esenciales no podemos menos que proteger con todo lo que somos, con todo el pulmón que tenemos, con toda la institucionalidad que tenemos, con toda la palabra que tenemos, defender el matrimonio, promocionar el matrimonio natural, la familia, que es amenazada por diferentes frentes. Lo decía el doctor César Vidal, a quien considero uno de los, una especie de profeta de este tiempo, al igual que muchas otras personas como la doctora Fátima Oliva, la doctora
Ruth Montaño, a quien recordamos también en este simposio, la doctora Susana Inch, y muchos que han compartido una voz muy clara, una voz que debe resonar en nuestra sociedad. Y me estaba preguntando quiénes lideramos organizaciones, quiénes lideramos a la sociedad, quiénes lideramos una familia, quiénes lideramos nuestras propias vidas. Me estaba preguntando qué eco está teniendo esa voz profética, esa voz de anuncio, esa voz de reflexión, esa voz que nos está dando información relevante y previniendo de acciones que vienen por años, como decía la doctora Fátima, financiadas por grandes poderes económicos a nombre de una ideología o a través de una ideología que se quiere implantar a través de las organizaciones internacionales tan importantes. Pero ¿qué eco está haciendo en nosotros, en la sociedad boliviana, en la cultura boliviana, en la familia boliviana, en la iglesia boliviana y de Latinoamérica? ¿Qué eco está produciendo en nosotros para que no se queden como simples palabras y muy buenas reflexiones con datos precisos y sobre todo con la sabiduría de la palabra de Dios? Realmente, ¿qué eco están produciendo en nosotros, en esta lucha, en esta promoción de los valores, de los principios esenciales del matrimonio y de la familia? Quiero aclarar que esta no es una lucha religiosa, y por favor a todos los que nos están siguiendo, quítense esa idea que se ha querido implantar de que las argumentaciones que estamos llevando adelante como organizaciones son argumentaciones religiosas. Que quede claro a través de este simposio que la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica y las organizaciones preocupadas por la niñez, por la adolescencia, por la familia, no somos homofóbicos. Por favor, entiendan, no somos homofóbicos. No estamos promocionando ningún tipo de discriminación. Simplemente queremos preservar aquello que es el diseño original natural, que va a preservar una sociedad más saludable, una sociedad que va a estar más preparada a resistir los embates de todos los desafíos que vienen adelante, incluido el desafío de la pandemia y todo lo que esto va a traer en el tema financiero, en el tema familiar. Queremos cuidar a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Y esto no es un discurso religioso, no es una lucha religiosa. Pero también me pregunto, algo de esto mencionó el doctor Vidal, ¿cómo sumamos fuerza social y política en favor de esta lucha? Y claramente lo dijo, las leyes no resuelven necesariamente los problemas, las enfermedades de una sociedad, de una cultura. La cantidad de leyes que han surgido en nuestra nación luego de la nueva Constitución Política del Estado, ¿acaso han cambiado el corazón, muchas veces las prácticas culturales enfermizas en nuestras sociedades? Las acciones tienen que ser integrales. ¿Cómo logramos que del discurso o de la buena palabra, de la buena palestra, pasemos a un trabajo integral, un abordaje integral a partir de las iglesias o a partir de las organizaciones, a partir de las fundaciones, un trabajo integral y que nuestras propuestas sean realmente propuestas alternativas? Recuerdo cuando la representación evangélica se reunió con el presidente anterior y con los presidentes hablando de este tema,
ellos nos preguntaban, bueno, están en contra del aborto, están en contra de esto y del otro, pero ¿conocen esta realidad? La realidad de violencia, la realidad de las madres solteras. Tenemos que ver el contexto y que nuestra palabra profética se convierta en nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestra vivencia, para cambiar no solamente el ambiente social o el ambiente político, sino cambiar nuestra cultura en pos de aquellos principios y valores que estamos valorando y ponderando en esta campaña. Agradezco a todos los que han estado presentes en el seguimiento de lo que ha sido estos 3 meses de Unidos por la Familia, una primera campaña de reforzamiento del matrimonio. Pero ahora queda en sus manos, cada iglesia, cada líder, cada familia, queda en sus manos vivir esos principios, defenderlos en la práctica, defenderlos en el corazón, en la vivencia, pero también de una forma concreta, de una forma unificada, de una forma coherente con lo que somos y con lo que vivimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pastor, por sus palabras. A continuación, indicar que el rol de la mujer en el matrimonio es el de edificar su familia y criar a sus hijos conforme a los principios establecidos en la palabra de Dios, para formar hombres y mujeres de bien. Nuestra próxima ponente de esta noche es la doctora Susana Inch Sainz, con el tema La mujer y los desafíos del matrimonio. Susana Inch es abogada, tiene diplomados en Derecho Penal en la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, Universidad de La Habana, Cuba, y en la prevención del abuso en la Iglesia Latinoamericana en la Pontificia Universidad Gregoriana, Pontificia Universidad de México, Ciudad de México, y tiene un posgrado en Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica Boliviana San Pablo La Paz, Bolivia. Es docente en la Universidad Católica y asesora legal en la Conferencia Episcopal Boliviana y la Fundación Vida y Familia. Bienvenida, doctora Susana. Adelante. Muy buenas noches. Mil gracias por esa presentación. Es una alegría enorme poder compartir con todos ustedes esta noche y agradecer además el tiempo que nos están brindando todos los que nos escuchan. He tenido la gracia de poder escuchar unas ponencias profundamente enriquecedoras que me permiten entrar además al tema que yo debo tocar hoy, que tiene que ver con el rol de la mujer en el matrimonio. Y es un tema que puede resultar contraproducente para muchos porque llevamos ya muchísimo tiempo escuchando un mensaje tan contrario a la familia que nos hace pensar que parecería que hablar de familia y hablar de valores fuera algo que está fuera de la realidad, fuera de la modernidad, fuera del común. Y entre otras razones, el motivo de poder encontrar este espacio de diálogo con ustedes tiene que ver precisamente con mostrarles que eso no es así. Si bien puede haber algunas instancias políticas del Estado, algunas otras instancias de la sociedad civil y quizá inclusive varias personas que acogen la idea de todo lo que hemos estado escuchando hasta ahora, también es una realidad que habemos muchos otros que no estamos de acuerdo. Y eso me da pie para comenzar el tema. ¿Con qué no estamos de acuerdo? Y lo primero, para poder hablar del rol de la mujer en el matrimonio, es decir enfáticamente que no estamos de acuerdo con que el hombre y la mujer seamos iguales. No lo somos. Es distinto hablar de acceso a derechos. Probablemente, cuando hablamos de poder acceder a derechos, sí podemos hablar de una igualdad, pero de ninguna manera cuando hablamos de la esencia misma de lo que es el hombre y de lo que es la mujer. Dentro del matrimonio y dentro de la familia, este es un elemento fundamental. El rol de la mujer comienza por su esencia misma, y esa esencia tiene que ver con algunos términos que yo he rescatado y que pongo énfasis para poder
a partir de ellos, desarrollar el tema hoy. El primero es el amor. La mujer, la esposa, la madre, se refleja a través del amor. Y un amor que es un amor de entrega, un amor sin egoísmo. Por eso, cuando nos plantean dentro del marco de la ideología de género que la mujer pudiese decidir sobre su cuerpo sin importar el derecho a la vida de un nuevo ser absolutamente inocente, es algo absolutamente contrario a lo que sentimos y pensamos muchísimas mujeres. No es cierto que seamos tan individualistas que podamos llegar al extremo de desconocer que nuestra esencia misma está absolutamente ligada a la entrega, a la solidaridad, al amor. Estos son los términos con los que yo quiero poner énfasis a la ponencia de hoy, el rol de la mujer en el matrimonio y en la familia. A partir de lo que es el amor, a partir de lo que es la entrega de la mujer en un marco absolutamente solidario, podremos encontrar algunos otros elementos que son fundamentales. La mujer tiende siempre a ser el referente, la guía que va a llevar adelante a la familia. Primero en pareja, en el matrimonio, y después ya con los hijos. Eso no significa que pueda desmerecerse o quitarse el rol del varón, tanto en el matrimonio como en el entorno familiar. Sin embargo, es distinto, porque es la mujer la que generalmente permite ese tronco común dentro de la familia que lleva adelante y que impulsa a la familia para poder alcanzar metas que son comunes a ese entorno familiar. Ciertamente, cuando uno decide casarse, no puede mantener el horizonte individual que tenía antes de asumir ese compromiso. Y cuando uno ha asumido un compromiso en comunidad, cuando uno ha aceptado el hacer una familia, es cuando uno comienza a desprenderse de muchos temas personales. Y aquí viene otro elemento importante para la mujer. Antes era más sencillo que la mujer se quede en casa y pueda estar más atenta a la educación de los hijos y a la atención de la familia. Hoy eso ha cambiado trascendentalmente. Hoy la mujer, además de ser el referente de la familia, el apoyo, la guía de los hijos y también en gran medida del esposo, tiene que asumir retos personales en cuanto a su vida, sobre todo profesional o laboral. Y este elemento que ha sumado a lo que hace la mujer dentro del matrimonio y la familia, creo que es un elemento que ayuda a enriquecer, porque la mujer que logra una realización en su ámbito laboral y o profesional es también un elemento que aporta muchísimo a esa familia que va adelante asumiendo retos y desafíos que son fundamentales para el entorno familiar. Entonces, en este punto, yo incorporaría como elemento importante del rol de la mujer esa capacidad de ir adelante con muchos desafíos que debe atender, pero aún así, aun cuando debe salir a trabajar a un mercado laboral, es capaz de seguir manteniendo su atención y su entrega en la familia, en las necesidades que tienen sus hijos, en los temas del hogar. Y este tema es casi natural. A veces toca que sea el varón el que debe quedar a cargo de la familia, y ciertamente lo puede hacer muy bien. Sin embargo, es cuando nos damos cuenta de que falta ese elemento esencial que tiene la mujer de hacer casi natural el que el hogar vaya adelante con esa entrega y ese amor que la caracterizan. Además de ello, viene como elemento que yo creo que tiene que ver con el individualismo que nos quiere imponer la ideología de género, todo lo que se refiere a la violencia. Hoy es una situación mucho más evidente el que existan temas de violencia que afectan profundamente y debemos trabajar en ellos. La mujer, como pilar fundamental del hogar, muchas veces tiene que enfrentar situaciones de violencia hacia ella y hacia los hijos, que serán parte de los desafíos que van a constituir este rol que le toca encarar en el entorno social que estamos viviendo actualmente. Entonces, yo quisiera un poco ya para ir cerrando el tema dentro del tiempo que ha sido previsto, reiterarles el hecho
de que la igualdad no tiene que ver con la persona. Podemos hablar de igualdad de derechos, insisto una vez más, pero no de igualdad del varón y de la mujer. Somos distintos. Y ser distintos nos enriquece porque nos complementa. Lo que aporta la mujer es distinto a lo que aporta el varón. Y ese complemento es lo que permite construir en el mejor de los escenarios un ambiente familiar seguro para los hijos. Eso no significa de ninguna manera que cuando la familia no puede estar en ese esquema de la presencia del papá, la mamá y los hijos, las cosas estén mal. No. Es posible que haya familias en un esquema distinto en el que la mamá sola o el papá solo debe llevar adelante la crianza de los hijos. Y con la ayuda de Dios eso siempre será posible. Pero idealmente, y a lo que deberíamos tratar de construir todos, es a poder desarrollar ambientes familiares armónicos en los que el papá y la mamá puedan aportar ambos y juntos al mejor desarrollo de la familia. Y por supuesto, reiterarles que desde el esquema de la mujer, hablar de amor, hablar de equilibrio, hablar de entrega con desprendimiento, con renuncia a muchas cosas, hablar de tolerancia y hablar de fortaleza serán los elementos que van a marcar el que la mujer pueda ir adelante con una familia que idealmente saque a hijos adelante. Y la frase con la que quiero terminar hoy es una frase que me gustó muchísimo y que mi hijo suele recordármela frecuentemente, que es la mamá o la esposa no necesita ser perfecta. La casa no necesariamente debe ser perfecta para que la familia esté bien, pero sí que es fundamental que la mamá sea feliz. Si la mamá se siente feliz, va a transmitir esa felicidad a su entorno y esos niños van a poder crecer en el mejor ambiente, aun cuando la situación económica no sea la mejor. Es la frase con la que quiero cerrar la charla de hoy. Les agradezco nuevamente por su atención y por el tiempo que nos brindan y les invito a que sigamos reflexionando desde una visión distinta a la que nos quieren imponer con la ideología de género. Sí es posible una familia unida, sí es posible una mujer que se entrega a su familia y que es feliz a partir de esa entrega, y sí es posible que vayamos adelante con familias en las cuales los niños se sientan seguros, reciban amor y sean personas de bien el día de mañana. Muchas gracias. Gracias a usted, estimada doctora Susana. Y a continuación expresar que en el matrimonio existen roles específicos para el hombre y para la mujer. El rol principal del hombre es ser proveedor y dar protección a la familia, y el rol principal de la esposa es criar a los hijos en sujeción y obediencia. A continuación damos la bienvenida al siguiente ponente, Pastor Dr. Agustín Aguilera, con el tema La importancia de los diferentes roles en el matrimonio. En tal sentido, explicar que el doctor Agustín Aguilera es abogado, tiene diplomado en comercio exterior en hidrocarburos y maestría en comercio internacional y sistemas de gobiernos autonómicos. Ejerce el pastorado por más de 12 años. Es paz presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Oriente, paz presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia y actual vicepresidente de la Alianza Evangélica Latina. Se encuentra felizmente casado con la señora Marcia Trigo por 24 años y además tiene un hijo llamado Víctor Agustín de 12 años. Bienvenido, estimado doctor. Adelante. Muchas gracias por la oportunidad de poder participar en este brillante simposio sobre un tema tan importante y fundamental como es el matrimonio, la familia. Y por el tema que se me ha asignado, el cual me ha hecho reflexionar mucho sobre mi vida personal y la historia de estos 24 años, y 24 años después de 12 años y 8 meses de haber tenido un noviazgo. O sea, voy para los 36 años de relación con mi esposa. Entonces, toda una vida donde recién creo que estoy aprendiendo a ser esposo y compañero y padre. Creo que cuando ya parta la presencia del Señor,
habré graduado y espero hacerlo con buena calificación, porque uno nunca deja de aprender en esto lo que es el matrimonio y este tema es fundamental. Fíjense que el tema de los roles a lo largo de la historia y desde la creación se ha ido a través de la historia, las culturas, los países, los tiempos, se le ha ido asignando roles al hombre, a la mujer, en diversas formas. Y realmente lo que se ha ido es asignándole tareas, no precisamente roles como tales. Y por eso es que vemos un ejemplo en una tribu ya antigua, ya no existe, cuando no tenía contacto con otras civilizaciones. Cuando llegaron nuevas civilizaciones a esta tribu, trajeron, entre varias otras cosas, muñecas, como un juguete de muñecas, y les entregaban a los niños. Y como era costumbre, le entregaron esas muñecas a las niñas. Y resulta que las niñas las dejaron, las muñecas. Y quienes agarraron las muñecas eran los niños. Y les llamó la atención mucho a quienes llegaron a ese lugar, por qué era esta situación. Y cuando ya conocieron mejor las costumbres de esa tribu, era que eran los varones que sostenían y cargaban a los hijos. Y por eso los niños miraban que eso era lo normal, como parte de su cultura, y agarraron las muñecas. Vamos a decir que los roles del hombre y la mujer en el matrimonio usualmente se le ha asignado por las costumbres y las tradiciones. Y así vemos culturas enfocadas, vamos a decirlo así, en el machismo y culturas inclinadas en el feminismo, ¿verdad? Pero ¿bajo qué óptica? Bajo la óptica de tareas, ¿no? Donde básicamente las tareas que están asignadas en el hogar, ¿verdad? Pero hoy en día vemos de que esos roles han ido cambiando justamente por costumbres y por circunstancias. La pandemia ha generado una situación muy interesante porque ha hecho que los esposos estén más tiempo en casa y empiecen a cambiarse redistribuirse las tareas. Y ahí empezamos con cambios en los roles que usualmente se tenían. Pero estos roles que usualmente se le ha asignado, que son actividades y tareas específicas, no tienen que ver en esencia, en lo profundo, en los roles que verdaderamente tiene el varón y tiene la mujer. Y vamos a ver la importancia de tener estos roles bien claros para al interior de la familia y para hacia afuera, basado primero en los roles internos. Ya fue dicho anteriormente, la doctora Susana Inch, la participación de la mujer, muy importante, y también del varón, que también hay que verlo. Hay que partir de algunos principios fundamentales. Primero, hombre y mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Un principio de igualdad, vamos a decirlo desde ese punto de vista. Hombre y mujer se les ha asignado la misma responsabilidad, ¿verdad? ¿Cuál es esa responsabilidad que Dios les ha dado? Llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, las aves del cielo, en los peces en las aguas y las bestias del campo. El mismo mandato es para el hombre y para la mujer, es para ambos. La misma bendición es para ambos. Entonces, en esencia, hay un principio de igualdad desde el punto de vista de la creación. Pero a su vez, hay la diferencia.
El hombre fue tomado de la tierra, del polvo, y la mujer fue tomada de la costilla del varón, ¿verdad? Y ese es un tema que me ha hecho reflexionar. ¿Cuál es la función de las costillas del ser humano? Es la protección de los órganos vitales. Entonces, es una función fundamental de la mujer, que es de proteger, de resguardar, de cuidar, de precautelar en ese aspecto. Los roles del varón, primero es, como dice la palabra de Dios, ser cabeza de hogar. Pero sujeto, así dice, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero fijémonos que Cristo dio su vida por la iglesia. De la misma manera, el varón debe brindarse para con la familia, para con la pareja. Dar su vida a la pareja. Y la mujer dice que debe estar sujeta. Esta palabra ha sido tan mal utilizado que no quiere decir sometida. Por favor, hemos dicho que ambos tienen igualdad. Sujeta quiere decir que sujeta, que tiene que estar ahí junto al esposo y lo sostiene. Es el soporte, como decía Susana Inch hace un momento, el soporte en el hogar, sostiene. Fíjense que el varón tiene una visión de bosque, en cambio la mujer tiene una visión del árbol que tiene delante. Ambos se complementan. Las diferencias de roles en el matrimonio son complementarias, no de competencia. En ningún momento el varón y la mujer deben competir el uno contra el otro. Esa es una ideología y un pensamiento del ser humano creado para ir el uno contra el otro. La competencia genera enfrentamiento. En cambio, los roles establecidos en la creación es complementariedad. El uno con el otro. Y esos roles son fundamentales para la educación de los hijos. Y la educación de los hijos es responsabilidad de ambos. Cada uno aporta con lo esencial en los hijos. La paternidad y la maternidad son fundamentales en la construcción mental, emocional y física de los hijos. Esa es la trascendencia y la importancia de los roles. La complementariedad entre personas, varón y mujer, diferentes, pero a su vez complementados para educar a los hijos. ¿Qué importancia y relevancia tiene esto? ¿Saben qué? Estudiando un poco más en este sentido, sociológicamente y antropológicamente entendemos que la familia genera, el matrimonio genera la familia. Ya hemos escuchado ese aspecto. Y la familia es la base de la sociedad. Y la sociedad genera gobierno, Estado y gobierno. En función del debido cumplimiento de los roles del varón y la mujer en la familia, vamos a tener un concepto de sociedad basado en valores y principios de la familia. ¿Qué quiere decir con esto? En cómo funcionen las familias, pero en cómo funcione la familia, vamos a tener un Estado y un gobierno. ¿Qué concepto de Estado, qué concepto de sociedad vamos a tener en ese sentido? Vamos a tener una sociedad donde se caracterice por orden, respeto, honestidad, esfuerzo, dedicación, paz, armonía, coordinación, educación y muchos otros valores emergentes del cumplimiento de los roles del varón y de la mujer
en el matrimonio y en la familia. ¿Verdad? Ese concepto de sociedad se va a traducir en gobiernos, en leyes y en administración de justicia basados en estos valores. Porque resulta ser que los gobernantes, los que dictan leyes y los que administran la justicia, emergen de hogares, de una familia. Y depende de la educación que han recibido en ese seno familiar, en ese seno del matrimonio, vamos a tener la clase de gobernantes, administradores de justicia y que dictan leyes. Y resulta ser que buenos padres de familia o buenas madres de familia se traducen en buenos gobernantes, en buenos administradores de justicia y en buenos legisladores. No es posible tener este tipo de autoridades de manera saludable aquellos que no han ejercido o no han cumplido debidamente los roles dentro de la familia, los roles dentro de la relación de esposo y esposa. O sea, yo no puedo entender cómo podemos tener gobernantes que han fracasado en el matrimonio, que no son buenos padres de familia, gente que emite leyes que no han cumplido sus roles dentro de la familia. No puedo entender cómo administradores de justicia hay que han fallado en su rol dentro de la familia y dentro del matrimonio. Entonces, la importancia de el cumplimiento de los roles del varón con la paternidad, de la mujer con la maternidad y de esposos entre ellos, es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de una nación. Progreso, desarrollo y bienestar son el resultado de lo que estamos diciendo en este momento. Y el desafío está ahí. El desafío está en que primero debemos ser exitosos como esposos y como esposas, como padres y como madres. Cuando logremos el éxito en ello, vamos a generar una sociedad saludable, vamos a tener ciudadanos saludables y vamos a tener gobernantes saludables conforme a estos valores y principios. Ese es el desafío que tenemos varones y mujeres, diferentes y complementarios, juntos, educando a hijos saludables en un hogar construido con valores y principios. Muchas gracias y sigamos luchando por lo fundamental que es la familia y el matrimonio. Gracias. Excelente disertación, estimado doctor. Muchísimas gracias. A continuación, expresar que existe una necesidad apremiante de aunar esfuerzos en los trabajos que realizan todos los actores de la sociedad civil en temas relacionados al matrimonio y la familia. A continuación, escucharemos la ponencia de la licenciada María Teresa Chacón con el tema Políticas Públicas para fortalecer el matrimonio. Al respecto, indicar que la doctora María Teresa Chacón es administradora en empresas, tiene diplomados en finanzas corporativas, planificación estratégica y maestría en educación superior de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Licenciada en Ministerio Práctico en Wagner Institute. Es fundadora y presidente de la Fundación Action Center Bolivia y gerente general de la empresa Grupo MIC SRL. También es senadora de la Junior Chamber International, autora de cursos y coach de desarrollo personal. Bienvenida, licenciada María Teresa. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Un cordial saludo a los presentes en esta sala y a la gentil audiencia que sigue esta transmisión.
Me ha tocado hablar de un tema que es vital, porque cuando hablamos de matrimonio, para muchos jóvenes puede parecer hablar de un tema de las generaciones pasadas, porque esta es la percepción que tienen hoy en día. Obviamente influenciados por la moda, lo fashion, lo cool, y por todos los estereotipos que se ven en series de televisión, en cine, en la música. Por esta razón es importante primero establecer un contexto de la realidad actual que vivimos. Muchos sabemos que el matrimonio es la base fundamental sobre la cual se edifica la familia como núcleo de la sociedad. Sin embargo, en todos los países occidentales, la familia experimenta algunas tendencias comunes en materia matrimonial. Por ejemplo, la tasa de nupcialidad tiende a disminuir, ya sea que se trate de matrimonios civiles o religiosos. Los divorcios aumentan exponencialmente, especialmente en matrimonios con escasos años de haber contraído nupcias. Y entre otros temas, el número de hijos nacidos fuera de matrimonio también crece, alcanzando en algunos países porcentajes preocupantes. Las personas que me antecedieron comentaron también al respecto. Y Bolivia no es la excepción en estas tendencias, porque estos son los resultados de la llamada agenda globalista, cuyo principal objetivo es destruir la familia y el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer que deben establecer un hogar con hijos que son el legado y la prolongación de vida de las llamadas proles o familias. Hoy son muchos los esfuerzos aislados que se realizan frente a esta realidad que está devorando la sociedad a pasos agigantados, degenerando los valores y los principios, y esto por la fragmentación que ha sufrido la misma sociedad debido a los cambios de pensamiento que han venido evolucionando hasta lograr la desarticulación y la confusión de los verdaderos roles en el matrimonio como esposo y esposa, y por ende en la familia como papá y como mamá. La pregunta que deberíamos hacernos esta noche es, ¿qué hacer ante este macabro plan? ¿Cómo podríamos dejar de afectarnos nosotros sin permitir que esto siga avanzando? Es aquí donde nosotros, las instituciones civiles, la iglesia, jugamos un rol fundamental, especialmente las organizaciones abocadas a trabajar en el área de familia. Es determinante que hagamos un trabajo aunado que permita cimentar bases de una estructura que englobe los numerosos trabajos y que a la vez ordene los mismos en una interacción que nos permita tener un mayor alcance de impacto social. En otras palabras, lo que necesitamos es una influencia recíproca que genere la fuerza del vínculo hacia la sociedad y específicamente hacia los matrimonios. Esta realidad también se hace apremiante ante la necesidad de generar entonces políticas públicas que nos permitan transversalizar el concepto del matrimonio y el concepto de la familia en esferas como la educación escolar y universitaria, en las empresas, en los barrios, en las comunidades y en los medios de comunicación, precisamente para volver a enseñar los principios básicos sobre los cuales se cimientan las familias fuertes. Para esto necesitamos políticas públicas que logren la concurrencia de los diferentes actores y acciones para garantizar el ejercicio de los derechos de la familia, entendiendo que tanto la familia como el Estado y la sociedad tenemos el encargo del cuidado, la atención y la protección de sus miembros. Por ello, es importante lograr la participación de los variados actores sociales que tengamos presencia activa para fortalecer la capacidad de las familias en la resolución de sus problemas, con talleres, seminarios, cursos, conferencias, programas, proyectos, asistencias y todos los programas que llevamos adelante, iglesias y organizaciones, que brinden herramientas y que solidifiquen la base del matrimonio como la unión que se fundamenta en el amor y fructifica en la familia. Es importante también considerar la complementariedad entre nosotros, que somos los diferentes actores corresponsales de proteger la institución de la familia, aportando y compartiendo nuestras capacidades en favor de un bien común.
Y no podemos obviar la integralidad y la sostenibilidad. La integralidad porque las políticas públicas deben contemplar las necesidades de las familias, y la sostenibilidad, que es lo que nos va a permitir la permanencia en el tiempo de las acciones en pro de los matrimonios y de las familias. Por esto debemos ser conscientes de nuestra realidad individual y de la fuerza que tenemos cuando trabajamos unidos en la articulación de nuestros esfuerzos para globalizar el contexto del beneficio multiplicador, que es lo que necesita esta sociedad. Han sido muchos los logros cuando hubo unidad, pero debemos reconocer que faltó sostenibilidad. Y esta es la base sobre la cual se debe desarrollar las líneas de acción política para operativizar el trabajo de nosotros, los actores. Michael Jordan dijo, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Necesitamos generar políticas públicas como parte del proceso de mediación social que debemos hacer entre los actores frente al sistema y a la sociedad global. Políticas públicas de educación para parejas que focalicen predominantemente el fortalecimiento del matrimonio a partir del conocimiento de sus roles como esposo y esposa. Y luego como padre y como madre, que enseñen la responsabilidad de criar y educar a los hijos bajo principios y valores que permitan levantar nuevas generaciones con una forma de pensamiento capaz de resistir los empates y las agresiones de este sistema. Políticas públicas de preservación de la mujer en el rol de la madre a partir de la necesidad relacional con sus hijos, por lo menos los primeros 7 años, para que las mamás puedan criar a sus hijos formando el cimiento de su personalidad y de su carácter en las 4 primeras fases críticas del desarrollo de un niño. Políticas públicas de apoyo a parejas en situaciones de riesgo, que probablemente decidieron terminar su matrimonio, entendiendo que el matrimonio es una unión indivisible y que la mayoría de los casos tienen solución. Hay mucho por hacer y seguramente seguiremos actuando, pero esta noche la propuesta es actuar con parámetros de ordenamiento que hagan altamente efectivo nuestro trabajo, nuestros recursos y nuestros esfuerzos. No podemos amedrentarnos frente a ningún gigante. Debemos actuar en unidad y en coordinación, con una mente renovada, entendidos en los tiempos que vivimos y andando la doble milla más aún de la que ya pensamos haber recorrido. Dios nos dio a cada uno la porción de talentos que debemos multiplicar y la diversidad de pensamiento y de inteligencia para actuar. Entonces, este es el tiempo de la acción. Y termino mi intervención con esta célebre frase de Stephen Covey, que dice, las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes. Muchísimas gracias. Las gracias a usted, estimada hermana, y en este sentido concluir esta campaña por el matrimonio con una declaración de reafirmación de la importancia del mismo entre el hombre y la mujer, lo cual ha sido uno de los objetivos principales de este simposio. A continuación, el doctor Arturo Arroyo dará a conocer un manifiesto validando el matrimonio entre el hombre y la mujer. El doctor Arturo Arroyo es abogado de profesión, egresado de la carrera de Comunicación Audiovisual. Tiene especialidad y diplomados en Derecho Empresarial y Educación Superior, un postítulo en Escritura Creativa y fue catedrático y diputado en la gestión 2019. Ha desempeñado funciones como servidor público y actualmente desempeña el ejercicio independiente de la profesión, con especialidad en Derecho Sucesorio y amplio conocimiento de la realidad familiar. Es presidente de la Coordinadora por la Vida y la Familia, CODEFAM. Apreciado doctor, la audiencia lo escucha ahora. Adelante. Gracias, doctora. Muy buenas noches a todos. Realmente una tremenda alegría de poder dirigirme a los presentes y a la audiencia que tenemos en este cierre parcial de esta campaña. Y digo parcial porque creo que todos estamos, los aquí reunidos,
empapados del deseo de proseguir con esta campaña, entendiendo que es de suma necesidad. Como decía la doctora Carolina que me presentaba, me ha tocado a mí hacer un manifiesto sobre el matrimonio y la familia respecto de la campaña que estamos concluyendo por lo menos parcialmente. En ese sentido, el movimiento Unidos por la Familia, luego de desarrollar una campaña de fortalecimiento de los principios y valores del matrimonio y la familia, quiere manifestar a la opinión pública de nuestro país y del mundo lo siguiente. 1. El matrimonio entre la mujer y el hombre debe ser preservado por ser la institución que da origen a la familia. Y al tenor de lo que expresa el artículo 62 de la Constitución boliviana, el Estado debe garantizar todas las condiciones sociales para su desarrollo integral. 2. El matrimonio y la familia son anteriores en su existencia que el Estado, por lo cual este último no puede pretender cambiar la naturaleza y esencia de los primeros. 3. La familia, al ser el núcleo fundamental de la sociedad, es el más fuerte soporte del Estado en lo social, político y económico, por lo cual el Estado debe promover su fortalecimiento a través de políticas públicas positivas. 4. Como Movimiento Unidos por la Familia, haremos todos nuestros esfuerzos institucionales para promover el reconocimiento social de la importancia del matrimonio y la familia en la sociedad y proponer leyes que protejan y fortalezcan ambas instituciones. 5. En nuestro país, las empresas familiares constituyen un porcentaje importante del universo empresarial boliviano, por lo cual la economía nacional se fortalece a través de estas empresas y el Estado debería tender a estimular su continuidad y multiplicarlas, ya que también está comprobado que dichas empresas tienen mayor duración a través de sus generaciones que aquellas no familiares. En primer 6. lugar, tengo que darles las Entendiendo el gracias por significado de el amor del privilegio y el matrimonio y honor la que me familia, conceden ustedes manifestamos al nuestra pedirme que firme tenga decisión de una de las defender por igual ponencias a en todos los este miembros encuentro de la de hoy. misma, Es una en ponencia, contra además, de ideologías que tratan de confrontar a sus miembros. Y 7. El matrimonio y la familia son instituciones creadas por Dios para preservar la especie humana y como símbolo de amor, de colaboración y de ayuda mutua entre la pareja y con todos los seres humanos. Y todos los que creemos en estas instituciones tenemos derecho a promover normas que defiendan el verdadero significado de ambas sin ninguna perturbación legal ni de otra índole. Gracias. Santa Cruz, 14 de agosto de 2021, Unidos por la Familia. Gracias y que Dios nos bendiga. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, damas y caballeros, distinguida audiencia que ha seguido este evento. Hemos concluido el simposio y agradecemos la presencia de nuestro ilustre invitado César Vidal, de los ponentes y también de los medios de comunicación, Radio Educativa y a su directora, la licenciada Roxana Romero, Radio Buenas Nuevas, FM 105, en el Torno de Santa Cruz y al programa de noticia Voz Pública del canal TV de nuestro hermano país, Perú, que nos apoyaron con la difusión de este simposio. Nuestro compromiso es seguir trabajando, aunando esfuerzos y preservando al matrimonio y a la familia en su estado natural, según las leyes, los tratados y principios con los cuales guiamos nuestras vidas. Tengan todos muy buenas noches.